Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa Mercedes Comancinchi y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la lesión medular. Pero primero tenemos que hablar de la médula espinal. La médula espinal es un elemento muy indispensable para la transmisión sensitiva hacia las funciones cerebrales y por consecuente para la función tanto motora y la función autónoma. La médula espinal tiene forma cilíndrica ligeramente aplanada que se encuentra en sentido antero-posterior. Va a iniciar en el bulbo medular y va a finalizar en las carillas superiores que va a tener en forma de cono. También la médula espinal está conformada por 31 mielómeros, que son 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y un coxigio. Entonces, a través de un corte transversal podemos ver que se encuentra lo que es la materia gris y alrededor se encuentra lo que es la sustancia blanca. La médula espinal está protegida por un conducto raquídeo y unas sustancias membranosas o unas envolturas membranosas que se le conoce como las meninges. Entonces, cuando hablamos de lesión medular, decimos que es una alteración de la médula. ¿Qué quiere decir? Que va a provocar alteraciones tanto en el movimiento, sensitivas, tanto en las funciones motoras y autónomas. Estas pueden ser se puede causar de forma tanto traumática como no traumática, puede ser congénita, puede ser una mielomeningocele o adquiridas a través de una infección o inflamaciones. Evaluación médico-rehabilitadora. Aquí el paciente con lesión medular será evaluado mediante exploración física y en las pruebas complementarias que permitirán definir el nivel, la extensión y la fase evolutiva de la lesión. Asimismo, la valoración neurológica del paciente con lesión medular se lleva a cabo mediante una exploración sistematizada de las funciones motoras y sensoriales. De tal manera que dentro de la exploración motora siempre se debe evaluar en decúbito supino y se exploran 10 músculos, 5 del miembro superior y 5 del miembro inferior. Y se puntúa su balance muscular entre 0 a 5. Asimismo, luego tenemos la exploración sensitiva, que se valoran las sensibilidades superficiales y profundas, en la cual la escala es de 0 a 2. Seguido de ellos tenemos el nivel de lesión, que se constituye el segmento localizado por encima del segmento rostral afectado. Finalmente tenemos la determinación de la fase evolutiva. Aquí la exploración de los reflejos sacros y osteotendinosos y del tono muscular nos permitirán conocer y encontrarnos en la fase de shock o ya sea en la fase de recuperación a medida que aparecen los reflejos. Buenas tardes, profesora. Yo le hablaré acerca del segundo capítulo que habla de la epidemiología. De por sí lo que vamos a tratar en este tema es que no solamente ya que el paciente sufre esta lesión, no solamente afecta a nivel de salud al paciente, sino también a su nivel personal y socioeconómico. Como bien sabemos, ya que esta persona que sufre una lesión medular va a requerir de atención el resto de su vida, entre tratamientos y terapia. Ahora, un detalle también que tenemos que tomar en cuenta para la epidemiología es la cantidad de incidencias que hay cuando las lesiones son traumáticas o no. Cuando son la primera, que son traumáticas o por accidentes, es mucho más recurrente que la segunda. Ahora, datos que podemos brindar así al ojo es que primero que nada la esperanza de vida actualmente se encuentra en alrededor de los 40 años, que es un poco más de lo que era antes. Y un dato muy importante es que se puede estimar que una persona que tiene una lesión medular puede gastar hasta 10 millones de dólares al año solamente en tratamientos. Y esto es una cifra increíblemente alta. Es algo que no todas las personas pueden cubrir al sufrir una lesión medular. Pero por eso la salud lo que prioriza antes del tratamiento es las medidas preventivas para poder evitar dicha enfermedad o los accidentes que puedan causarla. Ahora, como un dato importante, vamos a considerar que un estudio de Estados Unidos ha demostrado que aproximadamente 40 personas por cada millón de habitantes sufren de esta enfermedad y va a variar bastante según las etiologías traumáticas que podemos encontrar en cada país. Gracias. Continuando con la lectura de la epidemiología, les hablaré acerca de la prevalencia. Según estudios, estimaron que la prevalencia de las lesiones medulares eran entre 350 a 380 de cada 10 habitantes en el año 1997.
cifra inferior a la de Estados Unidos, Australia y Suecia, pero era muy semejante a la de Finlandia. Otros autores consideraron también al pasar el tiempo un aumento de prevalencia en el que calcularon algo de 500 de cada 10 habitantes en el año 2006. Las causas principales que se produce una lesión medular son accidentes de tránsito, caídas por suicidio, pueden ser accidentes laborales o también por accidentes deportivos. Los factores de riesgo son la edad, que puede ser con mayor incidencia en personas de 30 a 40 años, pero en otros estudios también se ha corroborado que pueden ser entre las personas de 60 a 70 años. Y también se involucra lo que es el sexo. En los estudios que se han realizado tienen mayor predominio las personas varones. Respecto al nivel de lesión, se aprecia mayoritariamente una gran similitud entre el número de tetraplégicos y de parapléjicos, de tal manera que la relación promediada que se desprende del conjunto de las series revisadas tiende a ser de 1 de cada uno de los pacientes que sufren de esta lesión medular. Sobre el capítulo 3, que trata de la neurofisiología, podemos decir que un estudio neurofisiológico sobre el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico nos va a ayudar junto a una buena evaluación médica, anamnesis, también estudios neuroradiológicos, pruebas neurofisiológicas, nos pueden ayudar a planificar, a poder programar y hacer una buena rehabilitación del paciente que padece estas lesiones. También podemos identificar dónde se desarrolló la lesión, qué tipo de lesión y qué consecuencias esto le puede traer a la persona. Para esto se encuentran diferentes pruebas. Algunas de ellas tenemos los potenciales evocados somatosensoriales. Estos nos ayudan a poder identificar alteraciones en la vía somestésica. Podemos identificar si es del sistema nervioso central o si es del sistema nervioso periférico. También tenemos potenciales evocados motores, que esto vendría a ser un estudio magnético que se conduce una corriente eléctrica y nos ayuda a poder estimular los músculos diana. Ante eso podemos ver la respuesta que posee el paciente debido a su lesión. También tenemos la respuesta simpática refleja de la piel, donde acá estimulamos un nervio mixto. Al estimular este nervio mixto, la respuesta se puede identificar en la palma de la mano, en la planta del pie o en los genitales de la persona. También tenemos estudios de análisis cualitativo de la sensibilidad, que es un estímulo térmico que se aplica por un termodo y dependiendo su intensidad sobre un dermatoma es como va a reaccionar la parte del paciente, ya sea en miembros superiores, miembros inferiores, tronco, dependiendo. También por último podemos identificar al estudio de la electromiografía y de la neurografía. Bueno, tenemos los tipos neuroanatómicos de las lesiones medulares. Dependiendo de dónde se da el daño, sea en la médula espinal o en la cola de caballo, encontraremos lesiones completas e incompletas. Las lesiones medulares completas es donde no encontraremos función motora ni sensitiva por debajo de la lesión. Y a la hora de realizar los estudios o las pruebas neurofisiológicas no encontraremos respuesta. Por otro lado, las lesiones incompletas encontraremos funciones sensitivas y o motoras, pero no encontraremos cuadros clínicos definidos. Podemos encontrar la lesión de cauda equina, la lesión de cono medular, el síndrome de Brown-Séquard, el síndrome medular anterior, el signo centromedular y el síndrome medular posterior. El síndrome medular posterior es producida por una afección en los cordones posteriores. Dicho síndrome conserva la función motora y sensitiva termoanalgésica, pero a nivel bilateral pierde la sensibilidad propioceptiva. Si nosotros hablamos de la siringomelia, serían las complicaciones en las lesiones medulares. Esto afecta mayormente a la región cervical y dorsal superior, siendo esta una cavidad que se expande gradualmente en la parte posterior central de la médula.